Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Entre Lingüistas. Y el día de hoy me acompañan dos doctoras que son especialistas en los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés. La doctora Pauline Moore, con quien he tenido grandes pláticas y también hemos tenido procesos de tesis juntas. Entonces, bueno, pues es un gusto tenerte aquí, Pauline. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sara. Gracias por la invitación. Y bueno, también tenemos a la doctora Avi Flores. Bueno, pues también es un gusto tenerte. Sabemos que tú y el doctor Sony han sido hermanos académicos de la UAC y bueno, pues también es un gusto tenerte aquí, Avi. Así es, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias. Chicas, pues a lo que nos atañe el día de hoy esta entrevista, pues tiene que ver con un proyecto, pero un proyectazo de investigación que ustedes llevaron a cabo sobre un corpus pues, de inglés, pero ciertamente con algunas particularidades que son exquisitas. Y bueno, este proyecto tiene que ver con el corpus que se llama MEXLEC. Entonces, a mí me gustaría preguntarles justo qué es este corpus, esto abrevia cierta situación. Entonces, bueno, pues si nos pudieran decir en qué consiste. Ok, bueno, pues MEXLEC significa Mexican Learner Corpus, es un corpus de aprendices mexicanos de inglés y bueno, creo que tendríamos que empezar por decir que es un corpus, ¿no? Un corpus pues es una colección de datos que representan lengua auténtica producida por hablantes. Bueno, actualmente existen bastantes de L1, pero estamos aquí situados en el área de Learner Corpus Research, que es de aprendices. La diferencia de este corpus con otros corpus es que este está producido por personas que están aprendiendo inglés como segunda lengua. Wow. Pero además es cierto que sí hay corpus de estudiantes o de aprendices de inglés como lengua extranjera, pero este corpus también tiene una particularidad en específico porque se centra en una comunidad lingüística, ¿no? Que es justamente la mexicana. ¿De dónde surge, digamos, como esta necesidad de crear este corpus? Pues yo Pues diría mira, por, no, ay, perdón, te interrumpo, pero adelante. sí, no más para decir, yo diría que nuestro interés en levantar el corpus específicamente MaxLac es porque sí existen varios corpus allá afuera de aprendices de inglés como lengua extranjera, pero pertenecen a muchas otras lenguas, pues, o sea, uno puede encontrar los corpora grandes que han levantado en, por ejemplo, Lancaster o en Cambridge. Y el problema con eso un poquito desde nuestra perspectiva es que se levantan los datos de los aprendices, pero los aprendices vienen de una gama enorme de lenguas maternas. No son todos de habla española y ni mucho menos son todos de habla de español mexicano. Entonces, consideramos que como aprendices y como docentes de lenguas, nosotros consideramos que hay un impacto fenomenal de la lengua materna sobre cómo hablan la lengua. Entonces, aunque haya datos allá afuera existentes que uno puede acceder, muchas veces el background, la formación de los estudiantes que uno está viendo, no se parece a lo que nosotros estamos interesados, ¿no? Nosotros estamos sobre todo muy interesados en cómo aprenden los mexicanos el inglés y cómo el español mexicano les afecta en este sentido. Entonces, por un lado hay esta cuestión, pero por otro lado también nuestro corpus es de acceso completamente gratuito, es de acceso libre. Muchos de esos otros corpus que he mencionado o uno puede encontrar están disponibles, pero por una módica cantidad, digamos, ¿no? Tiene un costo. O bien uno tiene que ser autor para Cambridge, o bien uno tiene que pagar el acceso, o bien hay acceso, pero el acceso es parcial. Y entonces nosotros sí estamos ofreciendo los textos completos de manera completamente gratuita. ¿Usted qué Sí, agregaría, Abby? sí, otra cuestión que creo que es importante con este corpus es que es un corpus longitudinal. Hay muchas colecciones, efectivamente, hay bastantes colecciones en términos de hispanohablantes aprendiendo inglés. Tenemos nosotros
detectadas 6 específicamente dentro de un listado de la Asociación Internacional de Corpus de Aprendices. Tenemos detectados 6 antes de MEXLEC, 4 españoles, un ecuatoriano y un chileno, y pues faltaba México. Ahora ya son 7 con México, pero estos corpus pues solamente hacen una sola recolección. Lo que nosotros hacemos es que seguimos a los aprendices desde que ellos están en su segundo semestre, y luego volvemos a tomar otra entrevista cuando están en cuarto, luego otra cuando están en sexto, en octavo, y lo seguimos durante 3 años o 4 años, dependiendo del programa, y eso a nosotros, bueno, llena un vacío en adquisición de segundas lenguas para entender el proceso. Eh, bueno, la última cosa que me gustaría agregar es que pues ya tenemos muchas metodologías en el estudio de adquisición de segundas lenguas, ¿no? Hacemos cuestionarios, tests, escalas Likert. Nos faltaba lingüística de corpus, entonces ahora tenemos unos datos que no lo son todo, lo entendemos, pero que combinados con otras técnicas de estudio en la adquisición de segundas lenguas, pues hacen como un conjunto, ¿no? Un todo a lo que le faltaba lingüística de corpus, y ahora pues ya está aquí. Bien, Excelente. sumo, Polina, perdón, adelante. agrego además que este corpus es de lenguaje oral. Muchísimos de los corpus que uno puede encontrar de aprendices son de lenguaje escrito y sobre todo escrito en el contexto académico. O sea, se hacen grandes colecciones de ensayos que son súper importantes, no lo niego para nada, porque ayudan mucho a entender cómo los estudiantes están adquiriendo la lengua escrita. Pero en nuestro caso lo que tenemos es lenguaje oral y estamos, se realizan las entrevistas, se transcriben y esto es el dato que uno sube a la red. Entonces, en este caso, entonces, en realidad, en América Latina, actualmente, NextLec es el corpus más grande de aprendices. Aunque todavía no es particularmente grande, pero sí es el más grande de América Latina actualmente. Y próximamente, mundo hispana. Y próximamente, bueno, no el mundo, porque Okay. los de Asia Sí, nos llevan mucha sí, no, ventaja, sí, pero bastante. sí. Sí. Oigan, y bueno, ya que están tocando fibras sensibles respecto de géneros discursivos, de tipos de texto y demás, a mí me gustaría también preguntarles justamente con base en qué criterios se concibe este corpus, ¿no? Especialmente, bueno, qué características y qué géneros discursivos o qué tipos de texto pensaron justo para constituir este corpus, que ya de por sí partir de la oralidad implica un desafío gigantesco, ¿no? De verdad que sí, a huge challenge. Entonces, me imagino el trabajo de transcripción, pero esto lo hace particularmente interesante. Entonces, a mí me gustaría que abundaran un poquito en todos los criterios que consideraron para la concepción de este corpus. Bueno, mira, de entrada, pues todo corpus debe basarse en 3 criterios principales, ¿no? Que son la representatividad, el balance y la autenticidad. La representatividad tiene que ver con que, eh, bueno, como la palabra lo dice, realmente sea una muestra representativa de lo que los sujetos o los participantes que nosotros queremos recolectar verdaderamente producen. Eh, Después tenemos el balance, que bueno, no tiene que haber más de uno o más de otro, sino que debe de guardar cierto equilibrio la colección. Y finalmente, la autenticidad, que es como eh, es donde nos pega cuando hablamos de Learner Corpus, porque la autenticidad tiene que ver con que es lengua utilizada en contextos reales. Aquí no se vale como lo que sea. No, aquí no es laboratorio, aquí se registra o se recolecta lo que realmente se produce en un contexto en el que tú no estabas preocupado por cómo producías tu lengua, sino más bien estás ocupado en comunicarte o en cumplir con la función de ese momento, ¿no? Pero después, una vez que tenemos estos 3 principios, pues uno tiene que intentar adaptarlos precisamente a corpus de aprendices. Y bueno, en términos de la representatividad, nosotros consideramos 2 tipos de textos, ¿no? Consideramos, de hecho, tipología textual, que no es otra cosa que tipología lingüística,
y luego consideramos función comunicativa, que es este marco común. No sé si la doctora Polín nos quiere hablar un poquito de la tipología textual. Ok, bueno, entonces en cuanto a la representatividad y las tipologías textuales que tenemos en la entrevista de MEXLAC, presenta un par de retos la realización del instrumento que tenemos, porque tiene que ser un instrumento que puede funcionar para estudiantes en A1, que es cuando inician, y pero también sigue siendo válido y sigue siendo un reto para estudiantes incluso ya cuando están en B2 o C1, que ya son niveles mucho más avanzados, ¿no? Entonces lo que tenemos es una variedad tenemos distintos segmentos en la entrevista y los segmentos empiezan relativamente fácil con datos personales, empiezan con cuestiones de dar datos sobre tu vida personal, sobre tus preferencias, de responder a preguntas de preferencias, y luego tenemos una breve narrativa que empieza a partir de B1 y finalmente empezamos con como un poquito de tipología de argumentación, que es con las preguntas de opinión, donde preguntamos qué piensas, por ejemplo, sobre la comunicación por móvil, ¿no? ¿Cómo afecta a entonces, sí, es todo un rango. Sí, o sea, y justo va desde lo más, digamos, como lo más fácil hasta complejidades de argumentación, que vamos, es a huge challenge otra vez. O sea, es todo un desafío ya en la argumentación. Oigan, y a mí me gustaría también preguntar, digo, para mí como profesora de lenguas, pues, o como lingüista, me parece que el corpus tiene muchísimas aplicaciones, pero a mí me gustaría que ustedes nos dijeran, pues, cuáles son las principales aplicaciones de este corpus. Bueno, puedo hablar un poco de las aplicaciones actuales en términos de qué es lo que se está haciendo en investigación, en adquisición ahorita, o bueno, quiénes son los que colaboran con nosotros o no. O trabajan con los datos sin nuestra colaboración, pero lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Lo que tenemos hasta ahora, pues son tesistas, varios tesistas trabajando y con tesis terminadas o en proceso. Tenemos chicos estudiando le llaman ellos disfluencia, en lugar de fluency, ellos usan disfluency y están analizando patrones de disfluencia otra vez, de como las pausas, como el uso de español durante su discurso en inglés, están analizando cosas como yo así de cuáles. Sí, cuando cortas las palabras, cuando te autocorriges, están estudiando todos estos aspectos. Son un par de chicos que estás trabajando con ellos, uno en la Universidad de Hidalgo y una chica en la Universidad del Estado de México. Luego tenemos una tesista trabajando con errores en la flexión. Está haciendo un análisis de los patrones flexivos, bueno, en general, del inglés, ¿no? Está revisando verbos, está revisando sustantivos, terceras personas, y ella, bueno, en unos días más estará presentando su tesis, esperemos ya su defensa. Tenemos algunas aplicaciones que hemos hecho nosotras mismas. La doctora Pauline, bueno, no voy a decirle de la doctora Pauline que lo diga ella, pero trabajamos en conjunto con un doctor de la Universidad de San Luis Potosí en la creación de un modelo morfológico que obtiene de manera automática los sufijos y las palabras complejas. Digo, eso solo es un conteo, pero la idea es analizar el desarrollo del léxico, ¿no? Del vocabulario complejo, cómo se va adquiriendo a través del tiempo, a través del paso por los diferentes niveles de lengua. Estas son algunas aplicaciones que tenemos hasta ahora. Yo agrego lo que estamos haciendo nosotras, que es trabajar mucho con un poquito con la validación como tal de los datos que tenemos. Y una de las cosas que estamos manejando ahí en la validación de los datos es el cálculo de diferentes dimensiones de riqueza léxica, de diversidad léxica, de sofisticación léxica. Estamos aplicando una serie de distintas fórmulas, digamos, a los datos.
Y esto sobre todo es con la finalidad de un poco trazar el trayecto de los estudiantes en cuanto a cómo desarrollan su diversidad léxica, que no es otra cosa más que la cantidad de palabras que pueden producir. Por eso es tan importante que el instrumento sea variada para que no restrinja el tipo de palabras que ellos puedan ocupar. Y pues por otro lado, cuestiones de sofisticación que tienen que ver no solamente con cuánto saben, sino qué tan raras son esas palabras, qué poco comunes son estas palabras que están utilizando. Entonces, hay datos muy interesantes ahí. Otra aplicación súper importante de nuestro corpus es justamente el buscar patrones de uso que pueden ser sujetos al diseño de materiales de intervención. Entonces, una de las cosas que hemos trabajado es la cuestión de discourse markers, que es una de, ya sabes, Sara, que yo y la pragmática, marcadores discursivos, sobre todo en la parte narrativa, es súper interesante cómo ocupan distintos marcadores discursivos y cómo va mejorando, vamos, haciéndose más complejo, haciéndose más sofisticado su uso de esos marcadores discursivos y cuáles marcadores discursivos pueden usar. Y eso nos da una idea de, por un lado, dónde deberíamos de estar poniendo el peso de la atención en los materiales y por otro lado, como que qué son las cositas que les fallan y qué tipo de estrategia didáctica podemos utilizar para que mejoren esa fluidez por un lado, pero y pues digamos la fluidez yo siento que está fuertemente influenciada por la dificultad de acceso a marcadores. Entonces, pues eso es pero hay tantas cosas que se puede hacer con el corpus. Vamos, es una fuente maravillosa de datos y datos muy interesantes, muy ricos y con muchas dimensiones. Claro, no, y además, bueno, a mí me gustaría resaltar esto de, por un lado, que es un corpus que podemos utilizar todos y que nos evita de verdad la pena de nosotros recolectar nuestro propio corpus. Es que de verdad es desgastante y sí es time consuming, ¿no? O sea, el hecho de tener que buscar el corpus nosotros y el trabajo de transcripción que eso implica. Pero además, el hecho de que haya sido en un ambiente, digamos, natural, en donde no se está cuidando o incluso en donde no se le está diciendo al alumno, léete este parrafito y voy a ver cómo lo lees. O sea, es producción real. Y esto me parece fascinante. Por lo tanto, se pueden hacer estudios desde todos los niveles lingüísticos y desde todos los niveles de A1, B1, etcétera, ¿no? Porque justo es enriquecedor. A mí simplemente hablar, por ejemplo, de cuestiones de flexión, uno pensaría que en inglés la cosa no es tan complicada, pero lo es. Y entonces es un fenómeno muy interesante. Y luego Pauline habla de la marcación discursiva y dices, bueno, otro súper fenómeno, ¿no? Y además que no, este corpus, como no es exclusivo de, digamos, como de textos académicos, entonces se presta justo a ver qué variedad o qué abanico de marcadores discursivos están utilizando justo en diferentes géneros textuales, ¿no? Entonces, a mí de verdad me resulta fascinante las aplicaciones que ha tenido ya, pero además las que no puede tener. O sea, estoy segura de que a Sony tras bambalinas se le están ocurriendo 3 o 4 estudios de ya, y bueno, y a mí otros 3. Entonces, la verdad es que encuentro fascinante este instrumento. No sé si les gustaría agregar algo más respecto de, pues, de las características del corpus o del proyecto que llevaron a cabo, incluso que quede en el tintero, porque tras bambalinas platicábamos justo que pues sería genial que se hiciera lo mismo, por ejemplo, en el caso del francés o en otras lenguas, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué les gustaría también agregar a ustedes, chicas. Bueno, pues a mí me gustaría mucho agregar que todo el trabajo que implica recolectar un corpus oral y longitudinal, pues no se podría realizar sin la ayuda de todo el equipo que de manera voluntaria trabaja con nosotras, trabajamos todos juntos. Ellos tienen su sección de la página. Si ustedes van a la página de MEXLEC, pueden encontrar a todos los chicos que amablemente nos ayudan a transcribir, a editar. Quisiera nombrarlos, pero
todo se me olvida y no quiero que nadie sienta que no lo nombré. La verdad, pueden ir a la página, ahí están todos los coordinadores que amablemente nos abren las puertas de las universidades y nos permiten recolectar los datos, tener acceso a sus estudiantes. Nos dicen, ya, regístrate, ándale, entra a tu entrevista. Esto está maravilloso. Entonces, lo que yo quiero agregar es gracias a todas las personas que trabajan para que esto sea posible, porque son bastantes que hacen trabajo de verdad muy, muy, muy cansado y que son muy constantes siempre. Ay, qué maravilla. Claro, y que no podemos desdeñar o que no podemos olvidar este gran trabajo que está detrás de, ¿no? O sea, por supuesto, y que es un trabajo de un equipazo, ¿no? Finalmente. Sí, un equipazo y pues yo sí quisiera agregar que siento que es muy importante el trabajo que hace la doctora Abby. O sea, tantísimos otros proyectos han caído en el desuso, se hace un solo levantamiento, se les olvida, se pierde el ímpetu y en realidad el entusiasmo y la energía que trae Abby a este proyecto ha sido lo que la mantiene así creciendo y creciendo año con año y esperemos que para mucho tiempo al futuro. Muchas gracias, ¿no? Es un esfuerzo colectivo, no le crean. Oigan, no, pues yo de verdad las quiero felicitar a ustedes y que hagan extensiva esta felicitación justo a todo el equipo que está detrás de este corpus y de este gran proyecto. Y la verdad es que pues se nos ha ido el tiempo rapidísimo, pero nos ha quedado una excelente idea del corpus, de las aplicaciones que puede haber, de los criterios con base en los cuales se concibió este corpus. Y de verdad que no me queda más que agradecerles bueno, que hayan aceptado esta invitación y que nos hayan compartido, pues, de qué trata MEXLEC. Gracias. Hombre, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, pues a ustedes, seguidores, pues les decimos que nos sigan justo por las diferentes redes sociales. Les agradecemos a nuestras dos invitadas, por supuesto a Sony detrás de cámara, y a ustedes les decimos hasta el próximo cruce de caminos.